de parte del Ministerio de Matrimonios de la Primera Iglesia Bautista de Fernando de la Mora, le damos la más cordial bienvenida a este programa que le dimos por llamar Panel de Experiencias. Y esta noche vamos a hablar sobre el mandamiento más olvidado. Para eso tenemos un panel compuesto por matrimonios y personas en diferentes etapas. Así al final podemos tener una perspectiva diferente sobre este tema que nos afecta a todos, más que nunca. Pero no solamente aquí nosotros queremos conversar en esta noche. Queremos que también ustedes puedan participar con nosotros. Queremos escucharles a ustedes. Así es que estén atentos al Facebook de la iglesia y esperamos sus opiniones, esperamos sus preguntas que vamos a estar contestando en vivo desde aquí. Y antes de comenzar, queremos pedirles que ustedes también puedan invitar a algún amigo, un familiar, a parejas, a que puedan unirse a esta transmisión y que le den compartir. Así personas que estén en las redes también pueden estar uniéndose en esta noche, en esta transmisión. Y ahora queremos dejarles con el conductor de nuestro programa. Él es un médico pediatra, casi 40 años trabajando en el Centro Médico Bautista. Quizás ha sido el médico pediatra de alguno de sus hijos, ¿por qué no de algunos de ustedes mismos también? Así es que en esta noche queremos dejarles con él. Nos quedamos con el doctor Guillermo Campos. Muy buenas noches. Todos coincidirán conmigo que estamos viviendo un tiempo nunca visto aquí en nuestro país y en el mundo. Quizás en la Guerra Grande del 65 al 70, donde nuestro país prácticamente fue exterminado y donde quedaron solamente ancianos, mujeres y niños, fue un tiempo tan tremendo como lo que también nosotros estamos viviendo en este tiempo. También comparable con la Guerra del Chaco, que en estos días estuvimos justamente festejando la paz del Chaco el 12 de junio, en donde cerca de 20.000 jóvenes ofrendaron su vida para de esta manera no perder nuestro querido Chaco. Nosotros en estos tiempos, en estos 90 días, estamos viviendo momentos muy difíciles por muchas circunstancias, principalmente porque estamos siendo enfrentados por un virus que es el SARS. Este virus es un virus que ya estuvo en Paraguay, ya estaba en Paraguay desde hace mucho tiempo, pero en una forma en la cual producía simplemente un resfrío y una enfermedad muy leve, principalmente en los niños. Y casi no conocíamos esta enfermedad con este nombre, con este apellido. Pero ahora sí, todos conocemos lo que es el COVID, que es, digamos, el mismo virus, pero este virus está modificado, ha sido modificado de tal manera que es mucho más contagioso. Y también afecta principalmente a las personas mayores, a las personas que están embarazadas y a las personas que tienen algún compromiso de su inmunidad. Esto nos ha producido y ha creado en toda la población un gran temor y, lógicamente, el gobierno tomó medidas que fueron adecuadas, pero que nos dio un nuevo sistema de vivir. Imagínense que el paraguayo, que es tan amigable, tan amable, no puede compartir su tereré, no podemos pasarnos la mano, no podemos besarnos, como en el Paraguay se besan en las dos mejillas. Y todas estas cosas han hecho que tengamos un nuevo modo de vivir, pero también hace que no podamos participar, por ejemplo, de una reunión tan agradable como es las reuniones de las iglesias, o las fiestas, o los casamientos, o cada una de estas cosas que hacen que perdamos lo que tanto nos gusta a los paraguayos de compartir y de convivir. Incluso hay prohibición de que los niños
en caso de cuando uno ya es un abuelo, no deben de juntarse con las personas mayores. Y esto ha creado una suerte de tristeza, una suerte de angustia, una suerte de temor en relación a qué va a pasar con nosotros. Más aún está la desesperanza. Muchos han disminuido sus trabajos, algunos han perdido su trabajo. Y todas estas cosas generan situaciones en nuestras vidas que nos hacen buscar respuestas. Nosotros como creyentes sabemos que la información que recibimos y las desinformaciones que recibimos todo el tiempo a través de nuestros móviles, en vez de darnos paz, muchas veces nos crean ansiedad. Sin embargo, nosotros tenemos que hacer, como dice la palabra, debemos de mirar, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Colosenses 3:2. Y entendemos también que el tiempo en el que el Señor Jesús estuvo viviendo con sus discípulos, en el tiempo del Imperio Romano, un imperio tremendamente poderoso, que la vida no valía si uno no era romano y que ellos tenían el poder absoluto. En ese tiempo también el Señor Jesús estuvo con sus discípulos. Y en ese tiempo el Señor Jesús les habló en el Sermón del Monte acerca de la necesidad de que al escuchar las palabras que Él les había enseñado, y si tomaban esto, comparó con un hombre que construía su casa sobre una roca y venían los ríos, las tormentas, los problemas y la casa estaba firme porque estaba construida sobre la roca. De igual manera, si uno escucha la palabra de Dios y no hace caso a lo que Dios dice, es como el hombre que construye su casa sobre la arena. Entonces vienen los problemas, vienen los ríos, las tormentas y esa casa se echa y la ruina es muy grande. Eso dice la palabra de Dios. Pero finalmente, algo que nosotros debemos de entender, que desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, el mandamiento que más se repite siempre de parte de Dios es no temáis. Y el Señor Jesús le dice a sus discípulos justamente, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Muy buenas noches, queridos hermanos, hermanas, los que están mirando esta transmisión. Buenas noches, querido doctor Ocampos. Gracias por estar compartiendo hoy. Y qué importante recordar que desde tiempos antiguos, aquellos que pertenecían al pueblo del Señor han vivido en una situación difícil. Y desde tiempos antiguos el Señor ha afirmado a su pueblo una y otra vez, no teman, yo estoy con ustedes. Hoy es necesario que escuchemos este mensaje y nos desafía a cada uno de nosotros, especialmente en un contexto, en una cultura en donde la fe cristiana está presente de alguna u otra forma. A veces solamente de forma religiosa, pero aún así esta circunstancia que vivimos es un desafío para que esa fe que quizás está de forma superficial pueda realmente penetrar en nuestras vidas de tal forma que tenga ese efecto y que la palabra del Señor nos moldee para que podamos enfrentar el temor. Y como ya se ha mencionado, el deseo también de este programa es que podamos compartir. Así que veo a varias personas conectadas en esta noche y quiero leer algunos de los saludos. Leonardo Diarte dice que Dios nos llene de grandes bendiciones a todos. Nuestra hermana María Esther Morales también manda sus saludos, dice muchas bendiciones. Liliana Scholler saluda desde Joenau, Itapúa. Gracias por estar compartiendo con nosotros. Alguien dice, el pediatra de mi esposo, dice el doctor. Bueno, probablemente vamos a recibir varios de estos mensajes en esta noche. Y realmente es un gozo. Queremos utilizar este medio para que podamos compartir. Hay veces que
quizás no tenemos la posibilidad de esta interacción, así que les animo una vez más a que puedan estar compartiendo. Y yo voy a estar leyendo si tienen algún tipo de consultas conforme va avanzando este tiempo, este programa. Pueden enviarlo, escribirnos ahí en los comentarios para que también podamos compartir y quizás estar hablando sobre este tema. Nuestra hermana Neji también saluda, dice buenas noches hermanos, y varios otros hermanos que están conectados. Así que les animo, alguna consulta pueden escribirnos a los comentarios y ya vamos a estar continuando con nuestro panel en esta noche. Que el Señor les bendiga. Vamos a continuar con nuestro programa y tengo el privilegio y el honor de hacer las presentaciones. La primera pareja invitada a este set, ellos están casados hace 21 años. Él es contador y miembro de la primera iglesia de Fernando La Mora ya hace 13 años. Ella es una empresaria, tiene una empresa de transporte escolar y turismo y es miembro ya por 2 décadas de esta amada iglesia. Hoy sirven en el Ministerio de Matrimonios y juntos tuvieron 5 hijos, uno de los cuales ya está casado. Así que, por favor, si Irene y Francisco Ortiz pueden acercarse aquí al set. También quiero invitar al set a una persona que es soltera, trabaja en la iglesia, está en la secretaría pastoral por 3 años y siempre está involucrada entre bambalinas de los muchos programas que se realizan aquí en la iglesia. Estudió en el Instituto Palabra de Vida en la Argentina, es profesora de inglés, licenciada en teología y próximamente máster. Y es un gran valor para la iglesia y también nos honra con su visita y le saludamos a Ceci Fleitas. Seguimos dando bienvenida a este set a un joven matrimonio, casados hace 3 años. Él es el licenciado en química y ella está en ingeniería comercial, terminando, miembros de la iglesia hace 8 años y muy reconocidos por la pasión que ponen en el servicio con los niños. Yo diría que son casi mis colegas. Se tratan de Claudia y Gabriel Sánchez. Muy bienvenidos. El otro invitado a este set tiene 62 años, es miembro activo de nuestra iglesia hace 23. Espero que no cuenten ninguna de las travesuras que hacíamos en el campamento. Es amigo mío desde la infancia. Tiene 4 hijos, 3 de los cuales ya están casados y en nuestra iglesia ha servido en varios ministerios, el de patrimonio, el de adoración y matrimonios, y siempre es muy recordado por su trabajo como director de la Sociedad de Adolescentes, con Betty, quien fuera su compañera de vida durante 34 años y por los cultos que dirigía con ella. Entonces, quiero recibir aquí en esta platea a Rubén Cabrera. Y bueno, por último también quiero invitar al set a quien es madre de mis 4 hijos, suegra de 2 joyas mías ya han sido conquistadas, 2 princesas mías, abuela de mi querida Isabela. Ella es enfermera de profesión, pero cuando vinieron los hijos, ella empezó a ser madre y ama de casa. Y juntos hemos estado trabajando en la iglesia, la Nueva Jerusalén primeramente, como con los jóvenes y con los matrimonios, y también ahora estamos incorporados a esta iglesia tan extraordinaria, la primera iglesia de Fernando, y nos sentimos tan felices y tan cómodos con cada uno de ustedes. Y también estamos trabajando con el grupo Matrimonios. Rubén y Ninfa enseguida ya nos plantearon para trabajar con ellos y estamos también colaborando con el Principio de Vida. Así que quiero
presentarle a mi esposa Mirta, por favor. Muchas gracias por compartir este tiempo. Muy bien, entonces estamos aquí muy contentos de poder estar juntos, así que vamos a ir haciendo preguntas, escuchando un poquitito. También tenemos por allí alguna pregunta que nos pueden hacer. El pastor Fede está con nosotros también, él nos va a ir guiando. Así que vamos a empezar por los Ortiz. Y voy a preguntarle a Irene específicamente, que como ella se dedica al turismo y sabemos que las fronteras se han cerrado 90 días, nadie entra, nadie sale, imagínense, y este es uno de los rubros más afectados. Queremos escuchar cómo viviste este tiempo, Irene, cómo estás viviendo. Buenas noches, doctor. La verdad que para mí fue una sorpresa muy grande, nunca vivida. Sentí como que ¿será que así va a ser el arrebatamiento? Un día estuvimos trabajando y a la tarde los colaboradores se despidieron y hasta mañana todo, como siempre. Y ya no volvieron esa mañana. Estaba todo suspendido. Sentí esa angustia de qué va a pasar de ellos, los conductores, las azafatas, porque nosotros de lunes a viernes trabajamos con los niños también, tenemos en común aquí. Y quedarte sin trabajo, porque nuestro grupo realmente es uno de los más afectados. Decir que, bueno, no tenemos transporte, ahora vamos a hacer turismo, tampoco. Ni un traslado, nos quedamos sin nada. Y fue un quebrantamiento para mí pensando en mis colaboradores y para mí que hace 22 años que estoy en esto y realmente es un golpe muy fuerte. Y aquí estamos tratando de superar y esperando el momento, ¿verdad? Ni siquiera sabemos bien cuándo vamos a empezar, hablan de septiembre, dicen otra vez que no. Y estamos esperando y teniendo esperanza y sobre todo fe en el Señor, que sea el momento que Él diga. Amén. Francisco, ¿vos seguís trabajando? Sí, muy buenas noches. Sí, la verdad que sí. Cuando se inició todo esto, era una incertidumbre total en mi trabajo y entiendo que en todos otros trabajos, ¿verdad? No sabíamos qué iba a pasar, qué iba a suceder. En fin, yo continué trabajando hasta que en un momento me dijeron, bueno, tenés que descansar, porque empezamos a irnos menos gente, empezamos a rotar, mucho menos gente entre los compañeros, ¿verdad? Y bueno, empezamos a rotar y así iba sucediendo. Bien. Irene, ¿cómo hiciste el hecho de quedarte en la casa 100% del tiempo y no proveer a la familia? ¿Cómo manejaste esa situación? Imagínense que quedarse en la casa 100% después de trabajar prácticamente 40 años en seguido y de repente te quedas y decís, wow, voy a depender de mi esposo, mi hijo, que uno que está trabajando, y muchas preguntas, y también me viene en la mente todas las enseñanzas. Era el momento que me vinieron todas las enseñanzas de mi mamá, que decía ella que siempre tenemos que estar preparados para la época de la vaca flaca, porque ella no terminó su colegio, pero tenía una sabiduría acerca de eso, porque decía, cuando tiempo de vaca gorda, traten de ahorrar para cuando venga la etapa de la vaca flaca. Y yo quería saber de qué ella hablaba. Y hasta que yo
empecé a leer la Biblia y ahí encontré, pero a lo mejor ni ella sabía que la Biblia estaba. Entonces dije yo, bueno, tengo que calmarme, depender de mi esposo, estar en la casa, después de estar levantándote a las 5 de la mañana, salir con los chicos, llevarla al colegio, venir a hacer cosas en la casa, cuidarle al bebé que tenemos todavía, salir de vuelta al mediodía, venir de vuelta, salir a la tarde, estar pendiente de todos los vehículos, de mis colaboradores. Y es algo, no sé, yo me despertaba y abría la cortina y decía, Dios, ¿qué está pasando? Esa pregunta me hacía todos los días, Dios, ¿qué está pasando? Y como que cuando empecé a venir a esta iglesia, el primer versículo que me acuerdo que el pastor Salomón me enseñó fue Isaías 41:10. Y eso repetía todo el tiempo repetía y decía, el Señor tiene un propósito. El Señor tenía un propósito y por fe vivía día a día. Ahí también empecé a recordarme las promesas que hicimos nosotros como matrimonio el día que nos casamos, en las buenas, en las malas, en la dificultad, en la escasez. Y ahí realmente Él hizo el papel de 100% de cabeza de hogar, el proveedor del hogar, ¿verdad? Y bueno, la verdad que siempre fue. Yo ayudaba nomás un poco, ¿verdad? Y es algo que me chocó un poco. Me sentí como que un poco inútil. Porque es como que uno empieza a correr esa carrera todo el tiempo, corre y de golpe quedarse, yo creo que afecta a cualquiera. Y ahora ambos, ¿cómo es la relación con los niños? Porque los niños le disfrutan ahora todo el tiempo, están en la casa. ¿Cómo enfrentan esa situación? Y tiene la parte positiva, la parte negativa, ¿verdad? Tenemos dos todavía chicos, uno está en la secundaria y el otro todavía preescolar, somos papá, abuelo, así nos dice todo el mundo. Tiene 6 añitos, está en preescolar. Y cuando empezaron las clases virtuales, yo dije, ay, acá me muero. Porque tanto me cuesta la tecnología. Cuando empezaba yo con el transporte me decía, tenés que usar WhatsApp, los padres se comunican contigo por WhatsApp, tenés que saber usar. Y aprendí a usar WhatsApp, pero hasta ahí. Pero cuando vino, dice, va a venir por plataforma, ¿qué es eso? Decía yo. Yo creo que a Ceci una vez también le dije, ¿qué significa tal cosa, Ceci? Y bueno, y me enseña a ella, ¿verdad? Y entrar ahí, clases virtuales. Wow, yo me muero. Y tuvimos que pedir a nuestra hija Rocío que empiece a enseñar a Benjamín, ¿verdad? Y otra ventaja que tuvimos, que pasamos mucho tiempo en familia, cocinaba cosas que jamás hice, empecé a practicar y mi conejito de India eran ellos, ¿verdad? Y tenía que decir que le gustaba mi comida, si no había decir, ya no cocinaba, ¿verdad? Y practicamos muchas cosas, pero te queda en el corazón pensar en tus colegas, pensar en otras personas que 100% se dedican al transporte escolar, otro al turismo. Y yo no pude estar tan tranquila sabiendo que ellos pueden estar pasando necesidades y yo tranquila, no en ningún momento. Pero, como dije al principio, esperando. Sí, la verdad que hemos pasado incertidumbre, como mencioné hace rato, también en lo laboral, también con los chicos, ¿verdad? El tema de las clases que estaban interrumpidas y no sabíamos qué iba a suceder más adelante, las clases virtuales, en el caso del chico, el adolescente que tenemos está en el segundo de la media, y por supuesto había que controlarle también a él
estar muy de cerca ayudándolo para sus tareas también, ¿verdad? Y bueno, de cualquier manera, en líneas generales, dentro de la incertidumbre de lo que no sabíamos que iba a suceder, cómo iba a transcurrir toda esta situación de la pandemia, hemos pasado bien, ¿verdad? Y por sobre todo siempre la confianza que tenemos como cristianos, la confianza en Dios. Amén, amén. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a pasar a el aspecto como una persona soltera, una joven, cómo vive este tiempo de COVID-19, esta manera COVID-19 de vivir que nuestro pastor nos había hablado en uno de sus mensajes. ¿Qué nos puedes comentar de esta situación, Ceci? ¿Cómo estás llevando el distanciamiento social y los encuentros con los jóvenes? ¿Cómo es el tema? Sí, buenas noches. A mí me encontró en una situación bastante particular. Tal vez no todos saben, estoy pasando por un tema de salud y ir al médico, tratamientos y ese tipo de cosas hizo que este tiempo sea un tiempo de una incertidumbre muy grande y sin mentir, también de preocupaciones. Bueno, ese martes cuando todo se cerró y bueno, ya habían los casos positivos acá también en nuestro país, sí recuerdo esa noche ir a la cama y estar muy intranquila esa noche y no poder conciliar el sueño. Fue una noche bastante particular porque también trajo a mi memoria algunas cosas que mi mamá me enseñó de pequeñita. Recuerdo el pasaje de que nosotros tenemos que entregar nuestras cargas, nuestras preocupaciones ante Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Yo sé que muchos de ustedes estuvieron y están orando también por mi papá y esa era otra preocupación. O sea, tenía varias cosas en mente y que estaban pasando y que son reales, que era una preocupación en ese momento. Y no me dejaba dormir, yo no podía dormir, pasaba el tiempo y no podía dormir. Y mi mamá, una persona que ora y un ejemplo en su vida de oración, vino a mi mente y dije, bueno, tengo que empezar a orar y entregar realmente todo eso que tengo ahí dentro, que me está preocupando porque no había otra manera de poder conciliar el sueño. Y bueno, empecé a orar y me dormí orando. Y bueno, pero no terminó ahí porque fue hasta el siguiente día y el siguiente día. Y pasan los días y cada vez más salen más cosas y era ver las noticias y estar pendiente de cómo está la situación y después era tener que empezar a salir de casa por el trabajo. Yo me tengo que exponer de alguna manera yo misma y por eso era una preocupación mi propia salud, también la de mi papá y de mis padres que ya son mayores también y que yo soy la que sale y que vuelve a casa. Entonces era salir y volver y todo el protocolo de desinfección, así en el más cuidadoso posible de los detalles y bueno, pero llegó el punto en el que me tenía que enfrentar a mí misma porque estaba viviendo de esa manera, porque parecía que estaba un poco más tranquila, pero no era real, genuino eso, tenía como cierta intranquilidad y bueno, hay que tener cuidado, pero yo sentía ese peso extra ahí cargando y que realmente tenía que entregarle al Señor eso. Y sí, entregarle a Él para que porque yo sé que Él me cuida, Él nos cuida y Él está pendiente de nosotros, Él nos acompaña a todos lados, no estamos solos, ¿verdad? Y con relación a la siguiente pregunta que me hacías recién, a diferencia de los hermanos Ortiz, por ejemplo, ellos están en pareja y yo estoy soltera. Vivo con mis padres y muchos dicen, bueno, pero vos estás sola ahora, yo no tengo pareja ahora, pero vino a mi mente ese versículo que dice que nosotros tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, independientemente de si nos encontramos en pareja, estamos solos, lo que tenemos que buscar realmente es el reino de Dios y su justicia.
Y entonces empezar a leer qué es el reino de Dios, qué es su justicia, qué es de eso que me tengo que ocupar realmente, que después lo demás, inclusive incluyendo también mi salud, la de mis padres, van a ser como añadidura. Y bueno, buscar lo que en realidad, viviendo el presente, viviendo el hoy, a pesar de toda esta pandemia, pensar en el futuro, y ese futuro es que es eterno. Y en mi manera de vivir, en lo que hago y en lo que dejo de hacer. Y eso me produjo una paz en el corazón. Y bueno, sabrán que yo siempre estoy detrás no me gusta a veces estar frente a una cámara como me toca hoy, que también es enfrentar de alguna manera cierto temor. Pero entregar al Señor y que el Señor se va a encargar de todo el resto. Y es como que eso me animó y hoy estoy acá. Es bueno. Por la gracia del Señor, confiando en que en lo que pase está dentro de su voluntad y sus propósitos. Que Él me acompaña, que no estoy sola, que Él está cuidando de mis padres, que Él está cuidando de mi salud, que Él está cuidando de todos los detalles, ya sea desde la economía, ya sea desde la salud, que es muy importante, y hasta el mínimo detalle que a veces ni siquiera lo compartimos con nadie, ¿verdad? Muchísimas gracias, muy, muy interesante. Pero ahora tenés que estar esperando las consecuencias de ponerle a Dios en primer lugar, así que en breve pueden cambiar muchas cosas. Gracias, Ceci. Quiero también presentarles a Claudia y Gabriel. Claudia y Gabriel tienen un testimonio extraordinario. Ellos han pasado por una situación y queremos que puedan comentarnos un poco esto y ver cómo en los momentos en los cuales, como ahora estamos amenazados por este virus y estamos aislados, pero también cuando hay otras cosas además, cómo enfrentamos esta situación. Así que, Claudia, queremos escuchar. Muy buenas noches. Para mí realmente algo muy hermoso poder estar hoy aquí compartiendo con ustedes algo que el Señor hizo en mi vida, que permitió en mi vida, y hace exactamente un año de mi diagnóstico, ¿verdad? Que fue muy, muy de sorpresa. Yo me fui nada más para un examen de rutina, un examen para ver qué tal estaba todo, capaz. Lo único que me esperaba era que me digan, bueno, ¿tenés algún problemita ahí? Y bueno, y ya, pero no. El Señor permitió que sea diagnosticada en ese entonces de CA en las tiroides. Y ahí empezó todo, ¿verdad? Para ser sincera, los primeros sentimientos que vinieron a mí fueron de mucho miedo, ansiedad, por mi carácter mismo un poco acelerado, una desesperación, ¿verdad? Y realmente fue un tiempo duro y fue un tiempo donde realmente yo pude ver cómo el Señor en su voluntad permitió algo por que realmente quería trabajar ciertas áreas de mi vida, y realmente pude ver eso en todo tiempo. Pude ver cómo la fidelidad del Señor empezó a trabajar y puso y dispuso de personas excelentes, de excelentes profesionales, encaminó absolutamente todo, y la verdad es que no dejó ningún huequito y cubrió absolutamente todo. Y si hay algo que me gustaría mucho compartir hoy, ¿verdad? Es que todos estamos viviendo la misma situación, todos fuimos atacados por un virus, por un miedo también, y realmente decirles que lo mejor que podemos hacer es realmente dejar todo en las manos del Señor. No hay un secreto, no hay nada más que encontrar que si el Señor permite la situación en la vida de sus hijos es con un propósito siempre, y es trabajar en nosotros y ver esta situación como una oportunidad donde el Señor está trabajando en la vida de muchas personas también. Y eso, ¿verdad? Eso es lo que puedo compartir con ustedes. Y teniendo en cuenta lo que estás diciendo, Claudia, tu fe y tu confianza en Dios ha crecido en este tiempo. Y eso es algo que realmente el Señor trabajó en mí.
eso les mencionaba que el Señor realmente trabajó en mi vida y fue algo que yo le pedí al Señor mucho tiempo. Yo le pedí por mucho tiempo al Señor que realmente pueda fortalecer mi fe. Si de repente una persona venía y me contaba una situación en la que el Señor trabajó, yo lo veía algo muy distante a mí. O sea, el Señor puede hacer eso en la vida de esa persona, pero muy lejano a que el Señor pueda hacer eso en mi vida. Y eso era algo que a mí me quebrantaba mucho. Y yo llevaba esa oración, ¿verdad? Donde yo le pedía al Señor de que realmente Él pueda fortalecer mi fe, que Él realmente pueda trabajar en esa área de mi vida. Pero jamás pensé que iba a permitir una enfermedad para que esa área de mi vida sea trabajada. Claro. Y realmente fue así. Y hoy realmente, comparando mi vida a un año atrás, soy una persona totalmente diferente y le doy tantas gracias a Dios y la alabo porque me permitió trabajar y me aumentó eso, que es algo que yo tanto le pedía. Amén, amén. Gabriel, ¿cómo enfrentaste el miedo, el futuro ante esta experiencia que estaba pasando el ser más querido que tenés a tu lado? Buenas noches, antes que nada. Sí, la verdad que me tocó vivir esta experiencia con mi esposa, digamos desde otro punto de vista, como tercera persona, ya que no fui el afectado por esta enfermedad. Y como mi naturaleza humana, cuando se le diagnosticó, lo primero que surgieron de mí fueron dudas, tuve temor y también lo que muchas veces nos pasa que quise hacer un reclamo. ¿Por qué? Después de esto, la verdad que pude ver la mano del Señor desde el primer momento y lo primero que hice fue encomendarme a Dios, que Él me ayudara, o sea, que Él me guiara a actuar de la manera correcta para apoyar a mi esposa. Yo lo que quería era estar tranquilo y también transmitirle esa tranquilidad a ella y de que sepa que yo estaba con ella en todo momento. Así como también tuvimos el apoyo de muchas personas, de su familia. Y lo que podría rescatar de todo esto es que cuando uno entrega su confianza a Dios, pone sus cargas, uno va viendo cómo el Señor trabaja, no como nosotros esperamos de repente, pero como Dios tiene el control de todo, Él obra de maneras misteriosas, se suele decir. Entonces, en este caso pudimos ver realmente cómo Él obró, cómo Él trabajó en nuestras vidas, no solo en la de ella, sino también en la mía, porque me permitió esta experiencia vivirlo, o sea, ver de otra manera, confiar de otra manera en Dios. Y esas dudas, ese temor que tenemos siempre por cualquier situación, ya sea con la parte financiera, con la parte de la vida diaria o incluso en este momento que estamos pasando por esta pandemia, nosotros tenemos que poner nuestros ojos no en lo terrenal, sino en lo que está en el plano eterno, más allá. Y esa es nuestra esperanza, esa es nuestra fuerza, eso es lo que nos sostiene. Siempre, obviamente, también en el fundamento de la palabra, buscando siempre ahí nuestro consuelo, nuestra fortaleza, donde está todo lo que necesitamos para sobrellevar cada una de las situaciones que nos toca vivir. En este caso fue una enfermedad. Muchísimas gracias. Qué testimonio más poderoso. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Rubén, 34 años con Betty y el Señor le llamó a ella. ¿Cómo enfrentaste este tiempo y estos temores en esta etapa de tu vida? Buenas noches. Sí, realmente no es fácil. No es fácil enfrentar una situación así, una crisis muy fuerte. De repente, como creyentes, decimos, bueno, me pongo en la mano del Señor y qué sé yo, ¿verdad? La palabra te enseña esto, te da aliento, sabemos que todo está bajo su control, que la voluntad del Señor es perfecta en nuestras vidas. Pero un punto que cuando uno está en una crisis fuerte, es interesante nomás que la gente sepa, las personas que no han pasado por una situación muy fuerte. Para los que no saben, yo perdí a mi esposa hace 3 años y 2 meses. Uno queda knockout, uno queda fuera de combate, uno queda sin ganas de pensar, sin ganas de analizar nada. Tal es así que si me venís con un versículo bíblico, es probable que entre aquí y salga por el otro oído.
uno, uno se siente en la oscuridad total. Entonces como que pierde la visión de la vida, pierde interés, nada es válido, no vale la pena nada, aparentemente, ¿verdad? Y es fácil de repente dar un testimonio, decir, el Señor me levantó de esto, ¿verdad? Pero es bueno que sepan de que uno está en una situación tan deprimente que de repente no tiene ese valor ni esa confianza, por más que toda la vida has pasado por una iglesia, estuviste leyendo la palabra, esa tentación uno tiene de decirles, Señor, ¿por qué a mí? Como si yo fuera el perfecto, ¿verdad? Pero rescato de todo esto que mi experiencia de pasar esos temores tuvo que pasar un buen tiempo. Tuvo que pasar muchas aguas debajo del puente para que yo empiece a levantar cabeza y pueda decir, realmente, Señor, ¿qué pasó? Aquí estoy, ¿verdad? Porque uno en la etapa que nos toca de duelo es ira, es no aceptar la situación. Cosa que a mí no me dio de entrada. Eso es lo triste también, que yo acepté con toda mi familia de entrada una aceptación total. Los hermanos me habrán visto hasta feliz en el día del entierro de mi esposa por las cosas que decían. Realmente yo me sonreía porque venían y me decían cosas lindas de ella y yo estaba feliz. Pero después viene el bajón, ¿verdad? Realmente uno puede después, con el tiempo, decir de que el Señor empezó a trabajar con uno. Esos sentimientos que le estuve contando ahora, yo no lo había sentido antes, jamás. Entonces para mí era totalmente una experiencia nueva, una profundidad muy, muy desconocida. Y bueno, después de eso pude entender muchísimas cosas y pude entender de que el Señor sí estaba trabajando con mi persona, sí está encaminando ciertas cosas y bueno, había versículos, clama a mí, yo te responderé, en Jeremías 33:3, que era uno de los versículos preferidos míos y de repente yo no entendía en ese momento tétrico, no entendía, ¿verdad? Hasta que cuando realmente pude clamar, ahí entendí que ¿qué pasó para que yo clame? Reconocer mis limitaciones, reconocer lo finito que soy y reconocer por sobre todo a nuestro Señor como el Señor de los señores y que realmente Él está al mando de todo, ¿verdad? Hay otros versículos que hablan David, el rey David, cuando dijo, cuando me entra el temor, cuando temo, en ti confío. De repente uno no dimensiona eso, pero cuando te entra el temor, ese temor tétrico, tenebroso, que no ves el dedo por la oscuridad que hay, realmente tenemos como creyentes esa oportunidad, esa ventaja de poder depositar esa confianza en Él otra vez, no porque eso ya se resuelva, sino porque ese peso ya no me toca a mí vivir, dejo en las manos de Él, ¿verdad? Y bueno, eso me enseñó el Señor en un tiempo bastante largo, y bueno, por lo menos poder compartir eso y decir de que sí, el Señor está trabajando en mi vida. Sigo, evidentemente, una vez dije, siento las cicatrices cuando hay mal tiempo, como las personas que tienen heridas, las señoras y qué sé yo. Bueno, estoy con la cicatriz, pero esa cicatriz de repente duele, de repente hay circunstancias externas que hacen que eso duela, pero el Señor realmente ha trabajado en mí, en mi familia, y le doy gracias realmente porque sí, hoy podemos decir que Él nos quita de situaciones adversas
Y no solamente que nos guía, sino que nos da nuevas herramientas para mi propio beneficio y para beneficio de otras personas que les toca vivir a lo mejor esa experiencia, no precisamente la pérdida de alguien puede ser, sino cosas catastróficas que nunca han experimentado, y yo tengo esa empatía con esas personas de poder entenderlos porque sé el dolor que han vivido, ¿verdad? Entonces creo que pudo ser de bendición a otras personas, como otras personas con sus experiencias también hicieron mucho en mi vida. Y justamente eso es lo que estamos procurando hacer, que confiemos en Dios, y las experiencias que ustedes están relatando son experiencias extraordinarias. ¿Y cómo es eso que esta experiencia te ayudó a trabajar en el grupo de apoyo Vitín? ¿Qué significa? Y ¿nos pueden comentar un poco acerca de esto? Sí, con mucho gusto. Fui invitado a un grupo, que es de un grupo de apoyo. Son varios creyentes, no es religioso, ¿verdad? Pero sí, gran mayoría somos de la fe, ¿verdad? Fui invitado para participar con ellos, y bueno, a partir de eso ya hace 2 años y algo que estoy con ellos, y realmente he crecido mucho, he aprendido mucho con ellos. Vitín es equipo de viudos, viudos team equipo, ¿verdad? ¿Qué nivel? Y realmente un grupo interesante, interesantísimo, y han aportado muchísimo en mi vida, y yo también creo que he dado mi granito de arena también con ellos. Y ahí puedo por lo menos ejercer esa nueva herramienta que el Señor me dio, ¿verdad? De poder participar con los que tienen experiencias feas así, por lo menos indicarle un poco el tiempo. Una de las cosas que aprendemos ahí son los ¿cómo se dicen? Los pasos, o los pasos que uno debe transitar para pasar el duelo, que es muy necesario para la curación del alma, del corazón, ¿verdad? Así como una herida cualquiera. Si le dejamos a la herida a su suerte, es muy probable que no se cure, y ahí tenemos siempre un impedimento de poder desarrollarnos. La misma cosa con el corazón, ¿verdad? Tenemos que darle ese espacio de sanar, y después poder trabajar bien. Qué hermosa noche estamos pasando. Dentro de un rato continuamos. Muy bien, realmente maravilloso poder escuchar los testimonios, y quiero recordarles que el tema que de alguna manera nos une, y hemos visto varias experiencias de varias personas, varias etapas de sus vidas, diferentes circunstancias, todas teniendo que enfrentar el temor, en diferentes circunstancias quizás, pero enfrentando el temor. Y el tema que guía todo el panel en esta noche es el mandamiento más olvidado de todos. ¿Y cuál es este mandamiento? En la Biblia encontramos, algunos dicen incluso este mandamiento para cada día del año. Y el mandamiento es: no temerás, no temas ni desmayes. Decía el Señor por medio de Moisés a Josué cuando él tenía que entrar a la tierra prometida: no temas, yo estoy contigo. El Señor cuida de nosotros. Y lo interesante de un mandamiento es que tiene que llevarnos a nosotros a estar considerando lo que el Señor nos dice constantemente. Pero hay algunas cositas que quiero resaltar después de haber escuchado estos maravillosos testimonios. ¿De qué se trata estar teniendo en la mente este mandamiento? Como hemos visto, nadie es de piedra. Ya sea, como la hermana Irene estaba compartiendo, ella es una emprendedora, y yo he visto esta reacción similar a la de ella con varias otras personas también emprendedores, porque el emprendedor le cuesta quedarse quieto, ¿verdad? Y lo peor que le puede hacer es decir: ahora no podés trabajar, ¿verdad? Así que yo sé que eso es lo que estaba sintiendo ahí mi querida hermana Irene. Y ante esa circunstancia hemos visto y hemos escuchado su testimonio. Ella tuvo que enfrentar ese desafío, y fue el Señor por medio de su palabra la que le sostuvo.
hemos escuchado el testimonio de Ceci, que enfrentando una circunstancia en su salud, la salud de su papá y también el riesgo de contagio, por así decirlo, que todos han tenido, y más aquellos que tienen que salir día a día a hacer sus tareas. Ella tuvo ese temor, lo sintió. Lo mismo ha ocurrido con Claudia y con Gabriel, acompañándole, recibiendo un diagnóstico tan chocante que uno ni siquiera estaba esperándose. Ella lo sintió, nadie es de piedra. Y nuestro hermano Rubén, su compañera de vida, partiendo, adelantándose, diríamos, y teniendo que enfrentar la circunstancia pensando, ¿por qué me pasa esto a mí ahora? Yo sé, doctor, y después vamos a estar hablando quizás de esto también, que en tu vida, no solamente de manera personal como matrimonio, sino también en contacto te toca estar en contacto con mucha gente. Habrás visto varias reacciones ante el temor. Y lo que nosotros podemos decir como conclusión ante esto es que cada uno de estos hermanos que ha comentado algo, ellos lo sintieron. No es que uno al ser cristiano, al ser creyente, dice, yo no voy a sentir nada. Yo voy a caminar triunfante ante cualquier circunstancia, no voy a sentir nada, yo soy de piedra. Ellos lo sintieron. Así que el mandamiento, no temerás, no se trata de que no vamos a sentirnos débiles, que no vamos a sentirnos incluso desesperados. Se trata de que ese temor no nos va a vencer, porque la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Muchas veces a mí me toca escuchar o estar en contacto con personas que me dicen, pastor, ¿yo qué tengo que hacer? Yo tengo miedo, ya no sé qué hacer. Enfrenté esta circunstancia, estoy desesperado, estoy desesperada. Y hay veces que nuestro corazón humano lo que quiere es una fórmula que me soluciona así el problema, rápido. Pero la palabra del Señor no nos presenta una fórmula, no se trata de una fórmula, se trata de una persona. Y es esta persona la que hace que nosotros podamos salir victoriosos ante cualquier circunstancia y no ser víctimas finales del temor. Se trata de que la persona de Cristo está en la vida de estos hermanos que han contado su testimonio. Él fue quien les sostuvo. Es cierto, el Señor usa circunstancias, personas, palabras en nuestras vidas para sostenernos, pero finalmente es Él mismo quien nos sostiene. Y hoy es nuestro deseo que si aún no tienes a Cristo en tu vida, Él puede estar. Esa es la respuesta al temor. Jesús en nuestras vidas. Así que, querido doctor, quisiera preguntarte un poco en tu experiencia, ¿cuáles son algunas reacciones que ves ante las circunstancias que generan temor en la vida de las personas? Y si ya sea en el ejemplo de tu vida o en el ejemplo de otros hijos de Dios también que has visto, ¿cuál es la diferencia que has visto ante esas circunstancias difíciles en la vida de los hijos e hijas de Dios? En primer lugar, hay que entender que el miedo es algo, digamos que algo natural, como la ira, el enojo. Todos tenemos miedo. Y evidentemente que el miedo tiene su efecto positivo para cuidarnos de ciertas cosas, pero lo que es importante es que tenemos que en esos momentos de miedo saber a dónde recurrir y a quién recurrir. El temor es algo ya en cierta manera inventado por nosotros. Ejemplo, las mujeres tienen temor del ratón, por ejemplo, y el ratón de ninguna manera puede ocasionarle un daño, digamos, a una persona, a un ser humano, porque es un animal muy pequeño, pero ha generado un temor de tal manera que si alguna persona, en este caso una mujer, ve eso, a veces se liberan los esfínteres, grita, se desmaya o se sube sobre una silla. Pero así pasan con diferentes cosas. Entonces, lo interesante aquí es entender que el miedo, todos tenemos, y los creyentes por supuesto también. Eso no quiere decir que yo no tengo que tener miedo, o no debo tener miedo, pero sí yo debo de saber que en los momentos de temor, de miedo, yo debo confiar plenamente en Dios. En relación a lo que hace el miedo es justamente una angustia muy grande, y eso hace que muchas veces nos paralice para hacer o llevar adelante la situación que estamos pasando. Entonces,
el miedo es malo cuando nos paraliza y cuando no podemos responder a lo que tenemos por enfrente. Y de hecho, vimos en la experiencia de Ceci que el miedo o el temor, por decir así, le impedía dormir. Y cualquiera de nosotros, cuando está pasando una situación difícil o una situación problemática, lógicamente también el sueño se nos va de nosotros. Y en la vida diaria sabemos que vamos a tener momentos duros, momentos muy fuertes en nuestras vidas, pero de la mano de Dios, aferrándonos de su palabra, de texto de su palabra y repitiendo, así como bien dijo Rubén, él conocía el texto, clama a mí y yo te responderé, y lo repetía. Pero cuando él llegó al fondo, ahí empieza, digamos, a entender y empieza a ver la respuesta de Dios. Muchas veces también Dios está esperándonos a nosotros que lleguemos hasta un punto en el cual le digamos, hasta aquí nomás puedo, Señor, y ayúdame. Y ese es el momento cuando el Señor nos rescata. ¿Alguna otra cosa, pastor? Gracias. Gracias, doctor. Quiero hacer un repasito. La verdad, lo que tenemos son saludos en redes sociales. Varios hermanos, nuestra hermana Lady, nuestra hermana Lisa, González Lugo dice, excelentes testimonios de la grandeza y fidelidad de nuestro Dios en medio del temor. Varios hermanos también, Doris también pide oración por su hijo José Ariel, y vamos a estar orando también al final. Así que si tienen alguna pregunta, consulta, en el tiempo que nos queda mucho tiempo, pero pueden escribirlo ahí en los comentarios y vamos a estar tratando de responder esto. Y si me permitís, doctor, quisiera hacer una preguntita ahí a Claudia y Gabriel. Y de manera especial también preguntarles, ¿de qué manera ustedes pudieron experimentar la respuesta del Señor y lo experimentan hasta ahora en este tiempo? ¿Y en qué momento o en qué circunstancia ustedes pudieron decir, si se acuerdan de un momento especial en el caminar que tuvieron, en que pueden decir, esto realmente yo sentí, esto fue del Señor, claramente el Señor me ha respondido? Pregunta y les lanzo ahí. Sí, el momento más increíble que pudimos sentir como pareja fue el momento en donde yo me di cuenta, no estoy haciendo bien y tengo que parar y volver a replantear qué es lo que estamos haciendo, porque primeramente con Gabriel nos dejamos llevar por la desesperación, por el miedo. Tenemos que solucionar ya, es un cáncer y es muy peligroso, pueden afectar áreas muy delicadas. Y nos fuimos al hospital con Gabriel, nos fuimos un día súper frío, me acuerdo que nos fuimos al IPS y empezamos a buscar un montón de lugares, golpeamos un montón de puertas, preguntamos a un montón de personas. Muchas de ellas nos trataron súper mal, con Gabriel estábamos ya desesperados, él ya estaba totalmente nervioso y yo también ya con unas cuantas lágrimas ahí, ¿verdad? Hasta que realmente llegó un momento en donde dijimos, vamos a parar, algo estamos haciendo mal, algo realmente estamos haciendo, claramente algo que estamos realmente encaminando mal esta situación. Me acuerdo bien que paramos, estábamos en el 4º piso del IPS y en medio de las corridas de la gente, me acuerdo que con Gabriel nos paramos y empezamos a orar. Empezamos a orar porque ya estábamos desesperados, no sabíamos para dónde correr, no teníamos más. Éramos jóvenes, no teníamos idea de médicos ni nada. Y empezamos a orar con Gabriel, de verdad que nos abrazamos, empezamos a orar, lloramos un poco. Y le entregamos al Señor. Y realmente cuando ahí entregamos al Señor,
Me acuerdo que empezamos a subir, nosotros no sabíamos ni para dónde íbamos y nos fuimos. Y dijimos con Gabriel, acá tiene que ser y es el Señor el que nos va a estar guiando. Me acuerdo que nos llevaron, nos dijeron, ahí es el cirugía general. Nos fuimos con Gabriel, tocamos una puerta, no hay caso, no hay forma, no hay una sola cama disponible hasta dentro de 5 años más o menos, ¿verdad? IPS. Y fue ahí donde el Señor obró de una manera que nosotros hasta hoy día nos asombramos, porque el Señor puso un doctor en ese lugar. Era amigo del doctor que es el director de cirugía general. Y en un ratito nos dijo, ¿saben qué? Van a venir tal día y van a venir a tal hora con tal doctor. Nos dieron el mejor doctor, nos dieron súper rápido todo lo que iba a hacer falta, medicamentos, todo nos dieron. Y fue realmente ahí donde nosotros con Gabriel nos dimos cuenta que el Señor empezó a abrir todos los caminos, pero realmente Él estaba esperando que eso de nosotros, ¿verdad? De que nosotros nos dejamos llevar por nuestro lado humano muchas veces y por nuestros medios y formas queríamos conseguir o hacer algo, cuando en realidad el Señor permitió esa situación para trabajar áreas específicas en mi vida, en su vida y como matrimonio. Y desde ese día el Señor realmente ordenó todo. Hasta después de la operación no teníamos un medicamento que era súper costoso y muy, muy raro. Y me acuerdo que el Señor es increíble, porque me acuerdo que con Gabriel orábamos porque no teníamos. Gabriel habrá llamado a 20 farmacias sin mentir, él habrá llamado. Y en el último lugar en el que fabricaba, el que importaba ese medicamento, le quedaba una caja de ese medicamento que si yo no tenía, iba a tener un bajón del calcio, ¿verdad? Porque me tocaron un poco de la paratiroides, que es algo muy delicado. Y en pequeños detalles el Señor realmente mostró su fidelidad, su misericordia. Y siempre digo que si el Señor permite algo en nuestra vida es porque Él quiere trabajar ciertas áreas. Y en nuestro matrimonio realmente lo que más pudimos ver es eso, ¿verdad? Fundamentar nuestro matrimonio sobre fe, sobre amor y sobre todo en una seguridad completa que el Señor está con nosotros. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Claudia. Qué maravilloso ver o escuchar lo que hace el Señor. Y bueno, antes de ya pasarlo otra vez al doctor, que va a estar cerrando este bloque, hay un saludo desde Argentina de Ana Acosta. Me imagino que es pariente tuyo, hermano Francisco, y manda saludos y abrazos a la familia Ortiz y éxito en el proyecto que Dios mediante mañana empieza. Y como le estaba diciendo, ¿verdad? Aquí la hermana, que bueno, ahora el rubro de tanto turismo como transporte escolar no está, entonces la hermana ya está ella viendo un nuevo emprendimiento y estamos orando también por eso. Y yo estoy seguro que hasta en esas cosas, hasta en las pequeñas ideas, querido doctor, el Señor va obrando, ¿verdad? Y ahí nosotros hay cosas, detalles, que podemos decir detalles, pero es el Señor sosteniéndonos, ¿verdad? A veces palabras, ideas que nos vienen, personas que el Señor pone en nuestro camino. Y es maravilloso ver, o sea, esa es la respuesta, es Él en nuestras vidas obrando, ¿verdad? Amén. Estamos contigo, doctor. Amén. Muy bien, estamos finalizando, así que podemos repetir el mismo versículo cada uno que utilizó para este tiempo, entonces si pueden empezar. Bueno, actualmente, digamos, también durante toda la situación que nos tocó vivir, nos ha sostenido mucho el Salmo 46, específicamente el versículo 1, que dice que el Señor es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y en este tiempo nos ayuda bastante, ya que estamos viviendo un tiempo de incertidumbre y se aplica mucho a lo que nos tocó vivir y también lo que estamos pasando actualmente por la situación sanitaria que estamos viviendo. Súper. Ceci. Sí, el versículo de 1 Pedro 5:7, que tenemos que echar toda nuestra ansiedad delante de su presencia, ¿verdad? Porque Él es el que tiene cuidado de cada uno de nosotros. Gracias. Los Ortiz.
caso, mi versículo preferido, que es Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Siempre, siempre. Amén. Amén. Mi versículo desde 1998. Era una situación que yo estaba pasando triste, preocupada. Empezaba un emprendimiento como el transporte escolar, 22 años. Sonó el teléfono en mi casa y era el pastor Verón. Y me dice, hermana, y yo me sorprendí por su llamada. Me dice, hermana, el Señor me puso un versículo para vos. Y era Isaías 41:10. No temas, yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Desde entonces yo me agarré de eso y hasta hoy día. Amén. Gracias. Rubén. Sí, yo tomo el versículo cuando Josué se hizo cargo de la lideranza del pueblo de Israel. Mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Un gran desafío. Muchas gracias. Muy bien. Entro aquí con ustedes y solamente para agradecerles, amados hermanos, quiero resaltar una vez más algo muy importante. Aquí vemos a personas, diríamos nosotros, normales. Sabemos que ninguno podemos decir normales, cada uno de nosotros somos especiales, pero en la vida cotidiana quizás estos hermanos han pasado lo mismo que muchos de los que están viendo esto. Y lo que hoy han resaltado los testimonios de cada uno de ellos es que la gran diferencia que hay en nuestras vidas para enfrentar el temor, como estaba diciendo antes, no es una fórmula, es una persona que está en nuestras vidas, nuestro Señor Jesucristo. Si hoy estás quizás rendido ante el temor, la incertidumbre, vivimos tiempos, como estaba diciendo el doctor al inicio, totalmente únicos. Ni en tiempos de guerra quizás teníamos esta circunstancia en que se mezcla no solamente el paro completo, sino también la incertidumbre. Vivimos en este tiempo, quizás estás sumido ante el miedo, ante el temor. No hay una fórmula. La respuesta es una persona, Jesús. Y quiero terminar dando el mejor regalo que te puedo dar o que te podemos dar. El mejor regalo no es una cosa, no es una fórmula, es una noticia. Y esa noticia es que Dios te ama. La palabra del Señor dice que hemos sido creados para vivir en una relación con Dios. En Romanos 11:36 leemos que todas las cosas vienen de Dios y existen por Él y para Él. Hemos sido creados para Él. Este es nuestro propósito. Nuestras vidas se dirigen a este propósito. Hemos sido creados para Dios. Pero la palabra del Señor nos dice que hay un obstáculo en nuestra relación con Dios y ese obstáculo es el pecado. En Romanos 3:23 leemos que todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Nadie puede decir esta no es mi condición. Y también en Romanos 6:23 leemos que el pago que da el pecado es la muerte. Esta es la barrera que ha interrumpido nuestro propósito. Pero la palabra del Señor nos dice que Él ha dado una solución a este obstáculo. Él ha enviado a Jesús. No para fundar una religión, no para darnos fórmulas para una vida perfecta. Él ha enviado, el Padre ha enviado a Cristo para que nuestra comunión con Él sea restaurada. Y aquella cruz en donde Él derramó su sangre es el costo de esa relación restaurada, de esa comunión restaurada, porque en su sangre nuestros pecados son perdonados. Amén. Y la pregunta es si el Señor lo ha hecho todo, ¿qué nos toca a nosotros? Y la palabra del Señor nos dice que Él nos llama a responder. La fe no es solamente adquirir información o afirmar verdades. Fe es responder a la verdad del Señor. Y la Biblia describe esta respuesta con una palabra: arrepentimiento. Como estaba diciendo Claudia, que ella conocía la palabra. Ella llegó a un punto junto con Gabriel y los testimonios que hemos escuchado en que se dijo, tocamos fondo. Y ese fue el momento en que comprendimos que teníamos que rendirnos completamente al Señor. Ese es el llamado de Dios para tu vida. En Hechos, capítulo 3, versículo 19, leemos, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. ¿Necesitas paz? Descanso. Ven a Cristo.
Y en Hechos 2:21 encontramos esta maravillosa promesa. Todos los que invoquen, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Necesitas esa paz. No sabes qué hacer con el miedo. Te repito, no es una fórmula la respuesta, es una persona. Y que hoy sea el momento que puedas invitar a Cristo a tu vida y rendir completamente tu vida a Él. Quiero terminar orando y orando también por los motivos que han mencionado, orando también por cada uno de mis hermanos que hoy nos están acompañando. Y que el Señor siga usando en mis hermanos sus vidas. Hermana Irene, que el Señor bendiga tu emprendimiento. Hermano Francisco también en la dirección de tu hogar. Hermano Rubén, que el Señor te fortalezca ahí. Así como yo sé que es tu deseo, use tu vida para que con tus experiencias puedas ser de bendición también. Claudia y Gabriel, ánimo. Que el Señor siga usando sus vidas también. Ceci, hermana Mirta, doctor, gracias por estar con nosotros. Y si hoy has sido tocado por las experiencias y la palabra, te invito a que puedas hacer esta oración conmigo e invitar a Cristo a tu vida. No se trata de una fórmula, es una persona. Invitar a Cristo a tu vida hoy, en este momento. Ora conmigo y decirle: Señor Jesús, te necesito. Hoy estoy rendido ante el miedo, rendido ante el temor, la desesperación, la ansiedad. Te necesito. Sé que soy pecador, vengo a ti, Señor, porque sé que por medio de tu sangre hay perdón de pecados. Quiero que estés en mi vida. Quiero que seas mi Señor y Salvador. Ven a mi vida, Señor. Oro esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra del Señor es que todo aquel que invoque su nombre será salvo. Y es nuestro deseo como iglesia poder acompañarte, incluso si estás a la distancia en este tiempo. Así que les invito a que puedan estar contactando con nuestro número al WhatsApp o estar escribiendo en nuestras redes sociales, escribir un mensaje al Facebook, dejar uno de tus mensajes. Nosotros vamos a buscar la manera de poder ayudarte, de poder asistirte y lo más importante, recordarte, la respuesta no es una fórmula, es una persona. Jesús es la respuesta para todas las circunstancias de nuestra vida. Muchas gracias a todos los que han compartido con nosotros en esta noche. Que el Señor les bendiga grandemente.